el reflector nos haga ampliar mucho más, porque son miles de muertos. Sí, alianza, pero no así. Sí, alianza, pero que no... Que se partidicen, que estén de un lado o de otro, pero esta polarización, a mí en lo personal... Parte radical que se desprendió del PRI. ¿A dónde queremos ir? Y yo sí quiero ir a un país desarrollado, un país de clases medias. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Detona que hoy nos reciben y nos escuchan donde quiera que estén. Y debo de presumirles, porque esa es la palabra, debo de presumirles que afortunadamente y gracias al trabajo, al apoyo de nuestros entrevistados, de la gente que nos visita, de los editorialistas, de producción, de imagen, de todo. Fíjate, Margarita, ya llegamos a 5 millones de visitas en la plataforma de Detona en menos de 2 años. Muy bien, felicidades. Eso nos hace sentir muy orgullosos y precisamente gracias a ti que el día de hoy nos acompañas. Vamos a llegar a 10,000. Tenemos esta presencia en las redes sociales. El día de hoy, ya lo habíamos anunciado, tenemos como invitada a Margarita Zavala. No necesita mayor presentación, solamente les puedo decir 3 cosas que me vienen inmediatamente a la mente. La conozco desde hace decenas de años, cuando ella era una muchachita y yo estaba jovencito, bueno, menos joven que ahora, ¿verdad? En el PAN, en el Partido Acción Nacional, donde desarrolló una carrera muy interesante desde el juvenil. Después se casó con Felipe Calderón y ahí desarrolló otra serie de actividades y después fue esposa del presidente Felipe Calderón. Pero para mí lo más importante, y eso es algo que yo quiero destacar, Margarita tiene su propia carrera, tiene su propia presencia en la política y en el entorno social de nuestro país. Margarita, eres bienvenida a Detona, nos da mucho gusto, tanto a Tere como a mí, recibirte el día de hoy. Contrario, muchísimas gracias, Raúl, Tere, muchas gracias. La verdad, muy contenta de estar con ustedes y bueno, en efecto, te conozco desde hace mucho tiempo, en muchas luchas, en muchas batallas, pero también pues, poniendo en el centro a México. Claro. Bueno, pues para poner el tema en este tono tan agradable que hemos iniciado, me gustaría, antes de que pasemos a los puntos neurálgicos, Margarita, supe que anduviste por ahí por Michoacán, andabas presentando tu libro, un libro que habla precisamente de tu historia, de esta historia de vida, donde tú invitabas a los jóvenes para que se sumen a respetar las leyes y para que también las conozcan y las apliquen. En ese sentido, pues me gustaría, porque al final del libro mencionabas, ¿no?, que tú ibas en el 2018. Me gustaría entrar así en definitiva con la pregunta, ¿vas en el 2024? Mira, desde luego. Tuvimos un problema ahí de conexión en el internet de Margarita. Esperemos que se pueda volver a conectar inmediatamente. Pero creo que la pregunta de Tere, ahí está ya, Margarita. Ahora ya, sí lo vamos a seguir en Entonces, déjame nada más pedirles, por favor, que logremos poner batería aquí y ya. Entonces, más allá de que es, que me estabas preguntando el 24, y entonces yo creo que el reto fundamental es que vayamos unidos. Tenemos enfrente uno de los regímenes autoritarios, o sea, un autoritario, un sistema, una manera de hacer las cosas. La verdad, Raúl, mucho peor que las del viejo PRI por el cual nos tocó luchar, y que hay cosas que ni el PRI se había atrevido a hacer, como eliminar la competencia, o violar la ley a esos niveles de descaro, muchas cosas que yo a mí no me había tocado ver y que no le habían tocado ver ni remotamente a esta generación, la primera que va a votar, y la que ha votado 2, 3 veces nunca lo había visto.
nunca lo había visto. Entonces, todas estas generaciones que nacieron después del 90 o que tuvieron 18 años después del 90 no habían visto ni remotamente lo que estamos viendo ahorita. Entonces, espero que tengamos la dimensión completa para darnos cuenta que todos tendríamos que estar dispuestos en el lugar en que nos toque. Yo sin descartar, sí creo que para el 24 pues hay una serie de cargos públicos que podré ayudar si se necesita, pero más bien creo que todos tenemos que mirar a ver con quién y hacia dónde queremos ir. Bueno, justamente con quién, porque ha estado muy cuestionada la situación de Alito, compañero allí de bancada, y el que se una o no a la alianza, el partido tricolor como que lo relacionan también pues con esa actitud que él pues ya dio muestras de que no respeta compromisos, aún y a pesar de esa alianza, dices, todos juntos, ¿incluye al PRI? No, sí, yo incluiría a todos, incluso MC, pero yo creo que es importante hacer un frente común de la oposición. Miren, pretextos los encontró siempre Venezuela para que su oposición no estuviera unida. Siempre hubo pretextos para que no estuviera unida. Y yo no sé, Tere, pero hay cosas que éticamente habría que revisarlas. Ya sé que estoy poniendo de verdad una cosa antigua, porque hoy por hoy las decisiones políticas pasan poco por el filtro ético. No estoy diciendo que no sean éticas, estoy diciendo que ni siquiera se lo preguntan las personas que toman la decisión si es o no ético, y a veces le atinan, pero hay cosas que digo, ¿por qué tienen esa reacción frente a un acto legislativo? ¿Dónde está el bien superior? ¿O por qué vas a hacer depender de una toma de decisión toda una alianza? Ahora, pues bueno, yo creo que el PRI tiene que resolver eso y sí lo tiene que resolver, si no, no va a ser posible. También tenemos que ver por la oposición, pero yo también creo que la alianza tiene que replantearse, por supuesto, y hacer un mayor contacto con la ciudadanía. Y me parece que la candidata o el candidato, debe ser una persona que aglutine lo más posible, independientemente del partido que sea, o si no es de partido, pues también es muy posible que alguien fuera de o no tan cercano en filas partidistas pueda ser alguien que sea más fácil que aglutine, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí. Yo honestamente creo que hay que mirar un poquito más allá que los candidatas que tengan cada partido respecto de sus propios personajes, sin demérito de nadie, pero ojalá la dimensión sea mayor. Ahora, se habla de que el 2024 va a haber muchas mujeres, incluso hay quienes creen que Claudia Sheinbaum ya es la elegida, la favorita, la que está siguiendo absolutamente la línea presidencial y que pudiera ser la candidata elegida por el mismo Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de las mujeres, pues se habla de Lili Telles y también de ti, por eso era mi insistencia. No, bueno, bueno, mira, yo creo que Claudia, en lo personal creo que sí va a ser, sino que desperdicio de violación a la ley de recursos públicos. Claro. Si no, ¿para qué, Margarita, no? Fíjate, a mí me gustaría añadir, o más bien sumar un poco a tu comentario anterior, de que el entorno de lo que vivimos hace 4 años y centavos y lo que vivimos en los últimos 70 años con el PRI, el entorno es radicalmente distinto, tú bien lo señalas. Por ello mismo, yo creo que en la actualidad la ciudadanía, y en este caso las organizaciones de la sociedad, van a jugar un papel muy importante. Y los partidos políticos tienen que tomar en cuenta este factor dentro de la ecuación. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Es decir, si para la transición democrática le pedimos a los ciudadanos que se unieran los partidos políticos, ahora los partidos políticos deben salir a encontrarse con los ciudadanos. Claro, claro. O sea, Oye, es a la inversa. Margarita, bueno, vamos a entrar a un tema que yo creo que lacera a la sociedad mexicana y se ha comentado muchísimo. Hoy se cumplen 8 años, pues, de ese atentado criminal
en contra de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ha sido realmente un proceso doloroso para todos, empezando obviamente por los padres de estos muchachos, pero también por todo el proceso como se ha llevado. Y esta pregunta que te voy a hacer está ligada a otras que van a seguir más adelante, que son sobre la militarización de nuestro país, la ampliación del plazo del ejército en las calles. ¿Por qué? Porque después de 8 años ya hay denuncias en contra de militares que participaron en estos ilícitos. ¿Qué versión tienes tú? ¿Qué opinas directamente? A ver, la primera parte pues es una de las grandes tragedias que más avergüenzan a México, ¿no? Es decir, bueno, nosotros, yo no estaba ni como diputada, pues, en esa época, y sí te lo digo como maestra de alumnos de prepa, era una vergüenza de Estado, ¿no? Que pasara, y creo que todos, Tere, Raúl, todos, y los que me están escuchando, sí sentimos de cómo es posible, ¿no? Que estemos viviendo esto. Y entonces una solidaridad, desde luego, inmediata con los papás. Y son muchas cosas. El otro día había un artículo de Guillermo Sheridan que decía, ¿por qué las normales de Guerrero las llevaban a esos mitines? Que un poco lo que decía un papá que nadie ha tomado en cuenta, que decía, yo lo que quiero saber es qué hacía mi hijo ahí, por qué se lo estaban llevando a un mitin, y por qué si no lo hacía no iba a cursar, no podía cursar la escuela. Entonces son muchas cosas que nos debimos haber replanteado de fondo y que me parece que nos faltó. También sí hicieron unos foros que los hizo el CIDE y que me gustaron mucho y que ahí se quedaron, un poco por la falta de legitimidad de la autoridad. Y que es muy difícil cuando no hay proceso abierto de investigación. Es decir, no quiere decir que uno avise toda una estrategia de investigación, ¿no? Obviamente. Pero como que no había un proceso claro de que se estaba investigando, un proceso judicial de que se estaba investigando. Y yo creo que y aquella vez yo hasta tenía un artículo que decía, todo se hizo mal, ¿no? Con las víctimas también todo maltratado, además las llevaron a los pinos. Bueno, yo recuerdo esos momentos muy difíciles. Y creo que además, en lugar de haber resarcido el daño en Ayotzinapa, se siguió, no se tomó en cuenta ni el lugar, ni el propio Iguala, ¿no? O sea, ni vino de regreso un resarcimiento de Estado, ¿no? O sea, ni la normal se compuso, ni las normales de por allá, ni nada hubo en términos sociales, que creo que es algo que también era importante trabajarlo. Y lo que trae ahorita es como difícil decirlo, lo que sacó Penilei ayer, ¿no? Claro. Y la verdad, pues qué valiente ella, hizo una gran investigación y desgraciadamente ha sido objeto de amenazas, de diatribas, de insultos, porque hizo una investigación que obviamente pues la libertad de expresión de un periodista es fundamental en cuanto a libertad y en cuanto a no decir sus fuentes. Y bueno, pues a mí me parece que lo que hizo fue de una extraordinaria investigación. Y que por supuesto nos hace darnos cuenta, después de tantos años, ya más de 3 años de este gobierno, pues como por ahí decían, ni la verdad histórica, ni esta verdad confusa que nos tenían hace poquito, y por favor ya díganos la verdad en todo. Entonces, y creo que es por ahí, y que donde sea, pues que se resuelva. Ahora, yo no dejo de pensar en el horror que fue significado, lo que estamos viendo en esas notas respecto de chats y de mensajes y demás, que significa todo una entrega al crimen organizado. Y eso es lo que está pasando. Tenemos a los estados entregados al crimen organizado. Sí. Y claro, totalmente coludido. Y es por no y toda esta ola de violencia es por no enfrentar al crimen organizado, porque la política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos.
Si antes estaba un estado de la República, ahorita hay en los estudios más de 17. Y ese es el drama que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que está pasando y cuál es la discusión en la Cámara de Diputados? ¿Por qué voté en contra? Porque frente al drama de violencia que tenemos, que les guste o no, es la ola de mayor violencia en el país, la estamos viviendo ahorita por una falta de política y de estrategia y por no querer enfrentar al crimen organizado. Y ahora, como no saben qué hacer con tanta violencia, mandan al ejército y lo hacen responsable, lo van a hacer responsable. Esa ley de la Guardia Nacional no es estar en contra del ejército, es estar a favor de que cada uno tenga la responsabilidad que le toca. Claro. Y la verdad, esa ley no le beneficia ni al ejército, ni a la Marina, ni a la Guardia Nacional, porque lo hace brazo del ejército y entonces lo que va a hacer es pasarle toda la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno actual, ahora sí que bajo la alfombra verde del ejército ahí escondida, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un gran despropósito lo que está pasando. Y luego ponen la reforma constitucional para hacer valer la Guardia Nacional, para la ley que es inconstitucional por 2 vías. Y tratan de hacer la reforma constitucional y por eso un poco, Tere, pues en la Cámara de Diputados pues votaron a favor, pero en la Cámara de Senado, pues la verdad mis respetos por los senadores del PAN, de MC y del PRI que votaron en contra, porque no fue sencillo, porque los trataron de cooptar. Entonces, realmente lo que estamos viviendo es un momento muy importante que no deberíamos de soltar todos los mexicanos. Por un lado, la verdad, por otro lado, la propia estrategia que tenemos que obligar a fortalecer la Policía Federal, que la quitaron y con estas leyes anulan cualquier alternativa civil, y la Policía Estatal y Local, que deberá coadyuvar a la Federal y a la Guardia Nacional, porque yo no le voy a pedir a un presidente, a una policía municipal, que son 80 integrantes o 100 o 200, porque muchos municipios son pequeños, que se enfrente al crimen organizado, ni las armas, ni la infraestructura, ni les toca. Pero sí pueden coadyuvar de alguna manera y en la medida en que los tenga más fortalecidos, con controles de confianza y bien capacitados, pues ayudarán mucho mejor a enfrentar al crimen organizado desde la propia Guardia Nacional. Pero lo que ahorita llevamos es un despropósito y lo que ha pasado en Ayotzinapa también es una expresión de este desorden. Un gran desorden. Fíjate, hace una semana, 10 días, platiqué con alguien que te conoce también muy bien, Guillermo Valdés, que estuvo en el CISEN. Sí. ¿Verdad? Bueno, extraordinario, sí. Tiene una gran claridad en términos de lo que pasa en Así seguridad es. Y habla de las instituciones de seguridad y de justicia, de seguridad, que ahí debería estar el debate, ahí en las instituciones de seguridad. Fue lo que él me dijo, el debate debía de estar ahí, no en la politiquería que se ha estado armando. Y él me daba 2 datos que a mí me dejaron impresionado, Margarita. Dice, Raúl, de los 2.300, 2.400 municipios que hay en el país, dice, cerca de las 2/3 partes de los municipios solamente tienen al jefe de la policía y a un policía. Y todo se debió a que en diciembre del 2018, cuando entra este gobierno, le recortan totalmente las asignaciones de presupuestales para las policías municipales y estatales. Dice, entonces, el error no es que la Guardia Nacional no haya progresado, sino que tampoco se le dio el aliento, la promoción, la estructura a los municipios y a las policías estatales. Entonces, yo detrás de esto veo mucha perversión, mucha perversión y mucha manipulación, por supuesto. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente, ya me extendí porque me acordé de Guillermo. Mi pregunta concreta, Margarita, es, ¿tú qué prevés que vaya a pasar en la Cámara de Senadores? ¿Que realmente vaya a haber algún acuerdo ahí o una modificación a la iniciativa? ¿O qué sabes tú? Una compra ahí de botitos. A ver, sí hay una fábrica de cooptación. Primero, internamente, a quienes
no adulan y no se someten inmediatamente y sin condición, los maltratan mucho internamente en Morena, los maltratan mucho. Cualquier instinto de libertad es castigado, la verdad. Y lo veo y lo siento, incluso son cuidadosos también en no aparentar que se llevan con la oposición. Es un drama, es de verdad anulación de la voluntad internamente en muchos de los casos, y incluso en el gobierno, pues los que levantaban la voz ya se han ido saliendo uno a uno, y los que no han quitado o no han renunciado les han castigado mucho el presupuesto, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero esta fábrica de cooptación obviamente se va directamente a la oposición, y en la oposición primero pues revisan quiénes tienen pues más colas que le pisen, que además, bueno, yo ahí tengo, o quienes podrían, que tienen ahora sí como dirían, que tienen los principios que no son exactamente principios, o que si no les gustan traigo otros, como se decía ahí en el clásico. Pues sí, así pasó con el senador del PAN, ¿no? No les gustan mis principios, traigo otros, no se preocupen, y creo que no había dado ni 24 horas de haber mandado un mensaje en contra de la militarización, y, y se fue a Morena, ¿no? En uno descaro. Entonces sí hay una fábrica de cooptación, pero también hay límites. Y también la sociedad, otra cosa que tú dices, Raúl, Tere, es muy importante. La presión social, o sea, el hecho de que tú vayas a salir a la calle y habrá una sociedad que te diga, te vendiste, pues eso es fundamental. Y entonces eso también ayuda a fortalecer pues las decisiones de los partidos de oposición y a vencer pues intentos de cooptación. Claro. Y yo creo que eso es muy importante. La sociedad no debe quitar el dedo del renglón, porque también, Tere y Raúl, cuando se toma una decisión correcta y valiente, hay que felicitarla. Yo sí que felicidades a los senadores, felicidades a los del PRI que se sostuvieron, a los de MC que se sostuvieron, a los del PRD que se sostuvieron y a los del PAN que se sostuvieron. Claro que uno no debería ni o sea, uno dice, en las condiciones normales deberían de ser ellos y punto, ¿no? Pero no, frente al poder autoritario que no necesita que te prueben nada para meterte a la cárcel, porque ya lo vimos, pues sí es de valientes decir, aunque me lo ofrezcas, aunque me amenaces, yo digo que estoy en contra. Así es. Claro. Espero que así siga. Uh-huh. Cuando Felipe Calderón llega a la presidencia, tú con él, les toca vivir la peor época de inseguridad, y entonces yo recuerdo que fue una época terrible para la nación, donde ya no había ninguna seguridad pública de los estados que fuera confiable, porque ya se habían infiltrado y estaba cooptado prácticamente el país por estos grupos delincuenciales. Entonces la opción fue sacar al ejército en ese entonces, y pues la gente en general los veíamos con un gran respeto, y no sé qué te provoque ahora que les rayan la cara, que los corren, que los maltratan. ¿Cómo ves ahora esta nueva imagen, con la nueva pues estrategia que les dice, pues abracen, hagan lo que les hagan, abracen? Sí, a ver, y son dos cosas, yo sí quiero precisar. En la época incluso pues de Vicente Fox y de Felipe, sobre todo de Felipe, pues bueno, se optó por el ejército que siempre ha hecho tareas en ese sentido, las de más alto nivel de seguridad pública, y no solo de seguridad nacional, o aquellas de seguridad pública que toman ya un nivel de seguridad nacional. Pero esta vez fue mucho más fuerte, mientras fortalecía las instituciones de seguridad. Y por eso Gerardo Valdés decía, antes había Fortasec, fideicomisos completitos para las policías estatales y municipales. Y dijo, y Gerardo, me decías que había dicho, le recortaron desde el principio. Bueno, para 2022 el presupuesto fue cero para policías estatales, 0 para policías municipales, 0. Ni Fortasec ni Fortamun, que eran de lo que vivían mucho las policías, y por eso pues hay municipios, como decían, de los 2.471 que han de ser municipios en el país, decía Gerardo, la tercera parte tienen el de seguridad pública, porque por ley pide, y un policía o 2 policías, porque no hay dinero.
Y todavía los subsidios de la gasolina, en vez de que le quitan el IEPS y subsidia el Estado, pues oigan, pues deberían de pasárselo a los estados y a los municipios para que fortalecieran sus policías. En esa época el ejército estaba, pero empezaron a fortalecerse las policías municipales, estatales y la federal. La federal tenía 4,000 miembros y terminó como en 35,000 y al final, antes del 18, en 40,000. Hoy han sido corridos, vejados. Ahí por ahí en la ley dicen que les van a tocar cuidar a las instituciones y edificios y de servicio de seguridad, o sea, guaruras y de mantenimiento de museos o estar afuera. Es increíble cómo han maltratado a quienes sí estaban ya especializados desde la Policía Federal. Y a la estatal y a la municipal, por supuesto, las han cancelado y ese es uno de los grandes dramas donde debería estar la discusión. Entonces, para eso es importante. La otra, y yo lo decía también el otro día en mi intervención y constantemente, como no saben qué hacer, deciden hacer un brazo, la Guardia Nacional, un brazo más del ejército, sí, para que acaben primero eliminando de algún modo al ejército y hasta quitarle el nombre porque todo se lo van a dar a la Guardia Nacional y va a ocupar a la Secretaría de Defensa Nacional en la Guardia Nacional nada más y no en el propio ejército. Pero además los humillan todo el tiempo, los mandan con las manos atadas a los lugares de violencia con la orden de no defenderse. Entonces los humillan y eso es de la cara esta semana. Sí, eso es constante y no es justo, porque además cuando son víctimas, cuando mueren ni siquiera se presenta una autoridad civil. Con lo de Caro Quintero, 14 marinos murieron en el cumplimiento de su deber. Una sola autoridad civil no quisieron presentarse. Pues ¿de qué se trata? ¿Qué mensaje querían dar? Que siempre sí había abrazos y que a ellos no les tocaban los balazos, o qué pena. Es increíble lo sucedido, cómo además han humillado al ejército. Y si además le van a echar la culpa de todo, pues yo sí creo que un poco de la Guardia Nacional ni siquiera a ellos les conviene hacerse de un brazo más. Ahora, yo entiendo que la gente diga, si no hay nadie que me cuide el ejército, pues bueno, por supuesto. Pero el tema es que nos están quitando toda alternativa civil y nos están quitando las instituciones de seguridad y por si fuera poco, están humillando constantemente al ejército y a la Marina. La propia ley de Guardia Nacional creo que la mandan a los transitorios. Sí. Humillados desde la parte de la letra hasta en las expresiones y por supuesto hasta en las actitudes. Yo sí creo que estamos muy mal, que el tema de seguridad es una de las grandes tragedias que han detonado, por hablar aquí, precisamente una de las grandes pues tragedias y también desesperanzas de nuestro México. Y el otro es el de la economía, que es lo que nos toca ver en la Cámara de Diputados. Mañana comparece el secretario de Hacienda. Presentaron los criterios de política económica el 8 de septiembre y primero un poco para que tu auditorio lo sepa, primero vamos a discutir ingresos. Yo no soy parte de la Comisión de Hacienda, pero sí de la de presupuesto, que después de aprobar ingresos, iremos a revisar el presupuesto de egresos. Y la verdad, otra vez, para las policías estatales y municipales no hay nada. Cero. Terrible. Nomás, perdón, ahorita que tocas el tema de los criterios del presupuesto, yo ya le estuve dando una buena leída ahí al paquete. No terminé porque como está medio gordito. Sí, claro. Y son muchos anexos, sí. No lo terminé, pero sí leí lo más fundamental. Nuevamente subsidios. Volvemos a lo mismo. Están partiendo de premisas falsas, Margarita. ¿Cómo es posible que estén pronosticando un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3-4%, cuando definitivamente el país no está generando lo suficiente para poder alcanzar esas metas? Y segundo, que todavía para mí es más grave, piensan que la inflación no va a llegar al 3%. Nomás dígame qué modelo económico tiene que llevarse a cabo para que lo reduzcan. Lo más probable es que lleguemos arriba del 9 o cerca del 10% de inflación, y lo quieren reducir
en menos de 12 meses al 3%, se me hace totalmente absurdo. Me imagino que tú ya has visto este tema. Sí, a ver, ese es uno de los grandes problemas, la mentira en la que vivimos y la que se nos dice. Partir de un crecimiento de 3.3% es partir de una mentira, porque para empezar no han hecho nada, pero nada para que esto suceda, para que podamos crecer, porque ni le han invertido a las pymes, porque no apoyaron ni remotamente a las empresas en todo este tema de la pandemia, porque no ha habido inversión, porque no han dado certeza en la inversión, al contrario, han expropiado, han violentado el Estado de Derecho, han cancelado lo mismo aeropuertos que empresas, que fábricas y que contratos. Es que nada han hecho para que nosotros crezcamos, vaya, ya no digo el 3.3%. Ni crezcamos el 2%. ¿Qué más quisiéramos que crecer eso? ¿Qué más quisiéramos? Por supuesto que nos convendría a todos, pero no es así. Entonces, con base en ese crecimiento han desarrollado un presupuesto que es una mentira y que además este también trae una deuda, la mayor deuda pública de 1.2 billones, que con la alza de interés en Estados Unidos de 0.75 estamos hablando de miles de millones de pesos más. El presupuesto que no está ni siquiera previsto ni avisado y estamos en un momento, además no estamos preparados para lo que va a venir, unas pensiones que van a tensar toda la parte económica y una inflación que es clarísima de cómo está subiendo pues las cosas básicas de limón, de la tortilla, estamos siempre arriba de 20, del aguacate, pues todo ese tipo de cosas sin duda alguna nos va a generar un problema que sí lo saben y yo creo que es mejor que te lo digan, pero no, al contrario dicen que vamos muy bien y pues no es así, está bajo criterios que no corresponden a la realidad, tan como aquellos que decían, estos son, bueno, así son las cosas y si no está de acuerdo con la realidad, pues peor para la realidad. Pues bueno, pues así está igual cuando hablaban así en Francia, ¿no? Pues peor para la realidad, pues sí te contestan, ¿no? Y ese es realmente un problema grave. Pero además, el propio presupuesto recorta las medicinas, recorta las vacunas. En materia de salud, de verdad, como decía Julio Frenk, para que vean que no lo dice, bueno, Julio Frenk es una eminencia en el mundo, y antes y después de ser secretario. Y decía, es el peor manejo de salud pública que ha tenido México en 100 años, punto. Es cierto. Margarita, tú decías con T de tragedia, porque pues 5 millones de vacunas caducadas, sin aplicarse y la gente esperando recibir una. ¿Por qué? Porque sustituyeron un aparato de entrega de vacunas que era especializado, que llevaba años, que se había copiado hasta por otros países y lo sustituyeron por sus propias cadenas y por sus propias, por los siervos de la nación y acaban metiendo al ejército. O sea, es tal la ineptitud con que hicieron las cosas que sobraron 5 millones de vacunas. Y nosotros amparos, las papás poniendo amparos para que pudieran vacunar a su hijo de 10 años, de 12, de 14, de 16, y ayer y antier tirando 5 millones de vacunas. Es realmente una ineptitud que en otro país pues hubiera sido realmente motivo de marchas y además de discusiones hasta del propio partido, ¿no? Es cierto. Estamos viendo que pues muchas de las acciones las han tergiversado, las han cambiado. A ver, ahora en el caso del ejército pues lo traían construyendo, estaba como ajonjolí de todos los modos, administrando, ¿no? Aeropuertos y aduanas, sembrando vida, bueno, en todos absolutamente los programas ya metiéndolos y no propiamente las actividades que les corresponden. Bueno, es que es cierto, o sea, a mí es increíble porque dicen, ay, pero si lo hacen muy bien,
No, señores, un ejército tiene que ser ejército y es humillante que los tengan construyendo un aeropuerto, que además los tienen construyendo un aeropuerto en condiciones infrahumanas. A mí me impresiona que Slim diga, qué bárbaro, lo construyeron muy rápido. No, señor, si usted construye y construye bajo esas condiciones de 16 horas seguidas de trabajo, pues usted lo van a demandar. Pero no, a los como son soldados, como son del ejército, no importa que trabajen 24 por 24, no importa que trabajen 16 horas seguidas y solo descansen 8, no importa que trabajen sábados y domingos, y además no les vamos a dar un peso más del sueldo. Los tienen en condiciones infrahumanas, violentando todos los derechos laborales elementales. Estamos peor que en el siglo XVI. De verdad, y además les recargaron de tareas, lo mismo hacen aeropuertos, que trenes, que enfrentan a crimen organizado, que reparten vacunas, que revisan aduanas y que están en los puertos, pues sí está complicado, y la verdad es en gran parte se ahorran, porque explotan al ejército, se ahorran un dineral. Yo creo que en ese sentido estamos corriendo corre en contra del ejército. ¿Perdón? ¿Ese dinero a dónde lo mandan? ¿A dónde va? No, ese dinero se va mucho a... Vaya, yo sí, a mí me parece normal que en un país como el nuestro, con tantas complicaciones, haya programas de transferencia directa de dinero. El problema es que sea el eje de tu política social. Sí. Porque si ese es el eje, lo que no vas a construir es desarrollo, sino sometimiento de voluntades. Exacto. Y entonces no les va a importar, que no les interesa que la gente crezca y se desarrolle, sino que se someta a su voluntad. Y además las transferencias directas, pues bueno, en las épocas de Fox, de Felipe, de Cedillo, pues son transferencias directas, eran condicionadas a que la mujer fuera a la salud, y por supuesto tuvo que hacerse el seguro popular, a que la niña fuera a la escuela, pero ahora son transferencias directas sin condición alguna, que son realmente un sometimiento y que no les alcanza ni para las medicinas, ni para los tratamientos, que ya no los hay gratis, ni para ir al hospital, y entonces se acaba mucho más rápido el dinero, más inflación, más costo de la vida diaria, y entonces ese dinero no sirve más que para esclavizarte, porque nada te sobra para poder salir adelante. Entonces, yo le digo a Raúl que en ese caso, prácticamente lo que hace el presidente es financiar su popularidad, que dicen no baja, y sigue los subsidios, ¿no? Bueno, eso es una parte, ¿no? Esa es una parte, y lo veo en varios comentarios que estoy viendo. Esa es una parte cierta, pero también que no nos asuste. La gente sí le gusta hablar bien del presidente, uno. Segundo, pues también hay mucha gente que tiene miedo y prefiere hablar bien mientras les den dinero y no sé cómo vaya a votar. Por ahí hay una estrategia que tenemos que revisar como oposición. Tercero, tiene popularidad como persona, pero a la hora que revisas todos los temas, en todos los temas está reprobado. Así es. Y entonces tampoco subestimemos a la gente y tampoco subestimemos al electorado. Puede dar un paso democrático y valiente. ¿Y quién podría encabezar, Margarita, si no eres tú, quién? No, yo creo que es importante que sea alguien que de algún modo sea avalado, digamos, sin demagogia, pues, pero que de algún modo sea o consensado, avalado, o que intervenga de algún modo la sociedad civil. Creo que es importante hacer referencias incluso por procesos para que llame la atención, por meses, y ver quién de entre los que quieren y quién le vaya a ganar. Yo creo que le va a ganar quien más aglutine, y a lo mejor alguien de mi carrera o de algún otro que ya haya sido, a lo mejor no es lo que convenga. Yo creo que más bien hay que mirar un poquito más allá que los que ya hemos levantado alguna vez la mano. ¿Y habrá tiempo, Margarita? Porque pues estas cocholatas destapadísimas que andan por todos lados. Pero andan rebotando, ¿verdad, Margarita? Como corcholata nada más. Digo, no trae nada. Y yo,
sí. Yo le digo a todos los que me están escribiendo, no, yo por supuesto, no se trata de si soy yo, y eso es importante, Tere, y qué bueno que me hacen determinadas preguntas. No es importante si soy yo, si es fulano, si es fulana, es quién le gana y qué hacemos para ganar. Y conmigo van a contar para apoyar a quien tenga que apoyar para que le gane. No tengan duda. ¿Estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente, Margarita? Yo creo que no basta solamente ganarle a Morena, que es un objetivo, no tengo ni la menor duda. Pero para mí el objetivo ulterior, el superior, es realmente modificar el sistema de gobierno que tenemos. No podemos seguir haciendo lo mismo. No se vale. Requerimos un gobierno con una visión de más proyección, de futuro, donde realmente podamos vivir con un buen sistema de educación, con un buen sistema de salud, con buenas políticas públicas en contra del crimen organizado y de la inseguridad, provocando la movilidad social que en este país está en los suelos. En otros países, aquí los países nuestros del norte, ellos andan en niveles del 30% más o menos de movilidad social. Para los detonautas que no lo entienden ese tema, es interesante. Son los instrumentos que permiten a la ciudadanía pasar de un estrato económico a uno superior e irse superando. En México estamos realmente muy atorados, y sobre todo la juventud. Entonces, para mí creo que ese es el objetivo superior. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, un objetivo es ganarle, no es cosa menor, ¿eh? No es claro, no. Yo porque le vas a ganar un sistema autoritario, entonces, para que llegue la democracia que nos permita, pues ya discutir bien. Pero a ver, lo que tú dices, y también es bien importante, lo podemos alcanzar. O sea, yo quiero que haya seguro popular y que sea todavía mejor que el que teníamos. Claro. Y sí había movilidad, mucho menor, pero por primera vez el país empezaba a haber movilidad social porque la clase media había crecido y ahora decrece. Son lo que se llaman ahora, en términos, que la verdad se lo oí al Papa, los despojados. No se refería a México, sino en general. Es decir, esa clase media que se hizo pobre, son millones. Y se aumentaron en el gobierno que iba a apoyar a los pobres, pues era porque los hizo más pobres, porque son 4 millones más de pobres con los datos oficiales. Con los datos oficiales, en realidad yo creo que pues la vida diaria pues habrá incluso mucho más. Pues son 4 millones más de pobres, es decir, no solo no hay movilidad social, sino además se cayó. Y me parece que las clases medias cuando van bajando, pues en realidad lo que va bajando es todo, es la economía, es los servicios y por supuesto los temas de seguridad. Yo sí creo que un país se vale que diga yo quiero un país de clase media, de clases medias, claro. Además porque creo que son pues, las clases que más fortalecen y las que son motores de economía. ¿Qué otros cambios crees que se tienen que dar para que este país pueda avanzar, Margarita? Una parte, los detonadores de movilidad que tienen que ver con política social, transferencias directas condicionadas, pero también aquellas que tienen que ver con la promoción y las condiciones que permitan a las personas salir a trabajar, por ejemplo, estancias infantiles o el seguro popular que hace que una enfermedad no empobrezca a toda una familia. Ese es un término además súper Gómez Moriniano, de don Manuel Gómez Morín, que decía, que además fue precursor y creador del Seguro Social, una enfermedad no tiene que ser la causa de pobreza de una familia y la siguiente generación. Entonces, esa es una condición fundamental. La otra, la educación. Y una educación que, perdónenme, llevamos 3 secretarios de educación. Uno se fue de embajador, pero la otra se va de candidato, pero es increíble y todavía dicen que van a cambiar el sistema educativo y me ponen también otros libros de texto cuando no hay no hay rigurosidad en ese tipo de cambios, ni tecnológica ni científica, no hay apuesta a la ciencia y tecnología, al contrario, se ha reducido. Es el presupuesto el gobierno de los últimos tiempos de menor presupuesto de la cultura es entonces tampoco va a detonar la calidad humana en términos de lo que es educación.
Y me parece que la economía tiene que ser competitiva, un respeto a la propiedad privada. En la Ciudad de México ahorita estamos viviendo un momento muy duro en algunos lugares porque están queriendo expropiar terrenos a la mala. Una economía competitiva que implica inversión y condiciones de inversión para empresas privadas, una economía sustentable, es decir, que promueva las energías renovables y no lo que está pasando en la CFE y ni lo que está pasando con el Tren Maya. Yo creo que puede existir un tren que nos guste a todos, pero que no quite una selva. Creo que es más importante el transísmico incluso que lo que están haciendo del tiradero de selvas, pero entonces es una economía, además de competitiva, tiene que ser sustentable y por supuesto solidaria. Por supuesto que la economía tiene que ser solidaria. No podemos dejarla aquí agárrense como puedan, ni que no haya un estado rector, ni que haya una regulación, ni por eso es tan importante el fortalecimiento de órganos autónomos como el de competencia económica, pero pues ni siquiera nombran a los consejeros. Entonces, yo sí creo que no. ¿Van a nombrar? No, porque hay un nivel de destrucción y que está generando un sentimiento que a mí me preocupa mucho, que es la desesperanza. Y yo les digo, a ver, yo sé del México que podemos ser, porque además lo he visto crecer. Yo vi repartir, todos vimos repartir 11 millones de vacunas en una semana. Lo vimos repartir durante años. Entonces, ¿por qué? Claro que podemos ser incluso mucho mejor que ese México. Vi que el tratamiento de cáncer para los niños era totalmente gratuito. Y pasamos en un sexenio de 3 de cada 10 que sobrevivían a la leucemia, pasamos a 7 de cada 10 que sobrevivían. Y otra vez estamos regresando a aquellos números. Entonces, vaya, sé el México que podemos ser. Pueden estar indignados, pero por favor, que no haya desesperanza, porque este país sí nos merece, con la alegría de poder cambiarlo y también que nos obliga a unirnos todos para enfrentar el populismo que a nadie le conviene. Ni siquiera a los de Morena les conviene el populismo. Así es. Margarita, yo sé porque tu gente nos pidió que a la entrevista la termináramos a las 5:55, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos, sí. Sí, es que tengo a las 6 bueno, pues, si quieres 3 para las 6, pero sí tengo a las 6 citada a unas personas. Muy importante, es un tema de derecho, por supuesto. Yo tengo dos preguntas que te quiero hacer, porque he estado leyendo aquí los mensajes de la... Sí, muchas gracias, ya había varios. Muy participativos siempre son nuestros detonautas y eso nos da mucho gusto. La primera, ¿tú percibes dentro del ambiente del Partido Acción Nacional esa filosofía, ese deseo de realmente participar con una candidatura única, o crees que vaya a haber mucho más estires y aflojes? Bueno, yo lo que te puedo decir es lo que veo en la Cámara de Diputados. Yo internamente pues sé poco del PAN, pero yo sí, en el grupo parlamentario pues hay lo veo con ganas de ir con candidaturas únicas. Es decir, sí hay un sentido del nivel de reto que tenemos. Política social. Yo sí creo que hay, son muchos más en todos los partidos de oposición que están más seguros de que no las jugamos. Y yo espero que esa sería la manera de romper el libreto de lo que pasó en Venezuela. Exactamente. Que nos unamos. Y la otra pregunta es la siguiente, mi querida Margarita. Felipe y tú todavía son gentes muy jóvenes, muy fuertes, con una presencia nacional y además mucha gente los quiere, mucha gente los apoya. También hay gente que puede criticar. Claro. Es lógico, ¿verdad? Vivimos en un país democrático. Tengo que hacerte la pregunta. ¿Tú y Felipe seguirán siendo actores importantes en los próximos años?
Pues bueno, eso es difícil decirlo, pero desde luego yo creo que todos estamos obligados a contribuir al bien común de nuestro país, y más si hay vocación en ello, y creo que hay una parte de experiencia que siempre será buena, pero yo espero que muchos jóvenes tomen muchas banderas y que también revisemos, pues hay muchas cosas que cambiar en México y que fortalecer. Entonces, yo estoy, bueno, por supuesto, siempre nos educaron a servir a México, pero me parece que poco a poco, pues, más adelante irán tomando, pues, preponderancia nuevas generaciones, y me dará mucho gusto. Yo lo que quiero ver es un México democrático, que nos tocó ver las grandes batallas de nuestros padres y la nuestra también para nuestros hijos. Y yo quiero para ellos ese México de libertades que cada vez veo que se reducen y que lo veo con preocupación, y no voy a dar un paso atrás para seguir adelante en el México que muchos hemos soñado, millones hemos soñado y varias generaciones lo hemos soñado y que podemos alcanzar. Me encanta tu expresión, porque ya sé que eres muy prudente, pero eso quiere decir que contamos con Felipe y Margarita. Ah, sí, sí, pero bueno, de todos modos, digamos que lo que nos toque, pues, por supuesto. Así es. Margarita. Falta el INE, perdón, el INE. Nada más una, en el México Libre, había un sueño, ahorita que estás hablando, es que va hilado, ¿verdad? ¿Van a volver a intentar hacer un partido de derecha? Pues mira, yo no sé, habrá que ver cómo se retoman muchas banderas y otras dónde están, pero miren, tenemos el 24, así es que todos viendo al 24, el primero es lo primero, porque, a ver, es que no es cualquier cosa el 24, no estamos jugando la democracia de este país. Claro. Esa es la verdad, y si no lo logramos, pues no habrá ni México Libre, ni PAN, ni PRI, ni MC, no nos hagamos. Pues sí, lo hemos visto cada vez que tocaba, cada vez que hay un populismo en el poder de esa manera, con ese poder, acaba diluyendo las otras opciones, independientemente de que sean, pues si lo vi en Venezuela, lo vi en Ecuador, lo vemos en Argentina. Entonces, por favor, midamos claramente lo que tenemos enfrente y pongámonos a trabajar, no perdamos la dimensión ni nos desconcentremos. Y yo sí creo que eso es bien importante. No hay que desconcentrarse, que ya, ojalá ese tema se dé. Exactamente, no hay que soltarlo, no hay que soltarlo. La ley es la ley. Debe ser la ley, la ley es la ley, debe ser. Y lamento, y eso es un poco con lo que empezaste. No es cualquier Estado de derecho, es un Estado democrático y constitucional de derecho. Es decir, debe ser un Estado que respete los derechos humanos, que respete las leyes, que respete la Constitución. Y respetar la Constitución, pues no solo es exactamente los 136 artículos, sí, pero es en el fondo son la división de poderes, los contrapesos que debe haber, el respeto a la sociedad civil, que también es una división, que también es una oposición, o por lo menos es un contrapeso. La sociedad civil pues no será en sí misma una oposición como partido político, pero sí es un contrapeso. Yo lo que creo es que un gobierno debería tener miedo de lo que dice la sociedad civil, y no una sociedad civil miedo de lo que dice o va a ser un gobierno. Bien dicho, totalmente bien dicho. Y por ello, ya nos quedan unos cuantos minutitos. Sí. Por ello, yo estoy segura que tú vas a coincidir. Ajá. Hay que defender al INE, porque es una de las instituciones ejemplares que son el eje de la democracia en nuestro país. Sí, hay que defender al INE, hay que defenderlo todos juntos, sí es un eje fundamental, independientemente de lo que pensemos. Yo tengo serios contrariedades y reclamos a varios de los consejeros de ahí, pero precisamente por lo que viví es porque lo hay que defenderlo, precisamente por eso, porque ese tipo de instituciones hay que defenderlas porque representan el eje para el sostenimiento de la democracia. Y se defiende no solo en su autonomía en sí misma, sino también en su presupuesto para que pueda ser el órgano independiente y autónomo que necesitamos. Porque eso de
decirle al INE que está bien, pero quitarle todo el presupuesto y dejarlo sin posibilidades de ejercer sus facultades es una trampa y es un golpe de Estado. Muy bien, pues Margarita, solo nos queda mandarte un abrazo con mucho cariño y agradecerte tu generosidad para compartir con nuestra audiencia todas estas visiones que tienes sobre el México que quieres y para todos, y el que nosotros también estamos deseando que sea un país de leyes, ¿no? Un país donde se respete y donde se pueda crecer, y nuestra economía, revisen por favor ese paquete minuciosamente. Por lo menos para saber en qué tenemos. Fíjate una cosa, Tere, tenemos que ser un país de leyes, no con leyes. Un país de leyes. De leyes, no es. con leyes, porque somos un país con leyes. Hemos reformado en estos 3 años más de 45 artículos constitucionales. Estamos discutiendo otros 40 más. No tiene sentido una constitución que se reforma todos los días de esa manera. Me parece que es una enorme inestabilidad. Sí. Y bueno, la verdad es que yo sí estoy convencida de que este sentido de participación, que lo veo, por ejemplo, ahorita en este programa, y bueno, Ileana Covadonga, Rolando, varios, Rosa María, Rosalía, bueno, hay otros con otros nombres, pero muchísimas gracias, Pati, porque es parte del México que estamos construyendo y el que da esperanza de que no lo vamos a soltar y que vamos a trabajar por ese México de libertades que nos merecemos y que lo merecen nuestros hijos. Igual que perdón, termina. Bueno, no, nada más precisamente en esa última parte, pues hacía el presidente 3 preguntas que quería someter a discusión sobre la Guardia Nacional y demás, y un compañero tuyo le puso un dique, le dijo, ¿sabes qué? Respétanos. Santiago Krill, ¿no? Muy bien. Sí. Además, bueno, es de lo compañero del grupo parlamentario, pero es presidente de la Cámara. Para eso están también los poderes. Por eso me apena el nivel de lacayismo del presidente de la Corte. Porque no puede, un poder está para defender a su propia gente, al derecho, o sea, el Poder Judicial, presidente de la Corte, si le están atacando a los jueces, si les están quitando la autonomía y la independencia, debería salir más a la defensa de ellos y menos a la del Ejecutivo. Y a mí me dio mucho gusto, la verdad, de que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dijera, momento, señor, ese proceso está todavía en la Cámara de Senadores, en el Congreso, respételo. Claro. Claro. De entrada, más allá de que no se puede la consulta, pero a mí sí me gustó que saliera con dignidad a la defensa de un proceso legislativo. Y como usted ya vio que no le daban los números, ahora quiere hacer una consulta que de paso es ilegal. Es ilegal. Sí. Entonces sí me dio mucho gusto. Igual que Tere, te mando un abrazo y ahorita me quedé reflexionando. Esta conversación contigo me hizo recordar aquellos años de los 93, 94, 95, que platicábamos y con Carlos Castillo, con Felipe, sí, con Don Luis. Qué bárbara, me hiciste recordar esa época. Qué bueno. llena de espíritu y de bien para México. Te lo agradezco mucho, mi querida Margarita. Así es, muchísimas gracias. Sí, grandes, además nos inspiraron mucho y a ellos les debemos mucho más de lo que imaginamos. Muchísimas gracias, Margarita. Esperamos contar nuevamente con tu presencia próximamente para continuar este diálogo abierto con la ciudadanía. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y gracias a todos los detonautas también, que aquí nos han bombardeado prácticamente. Abrazo. Gracias, Jovita, además. Gracias. Adiós. Hasta pronto.